Hey, colega. No te vayas, no te vayas. Bueno. Y así puedo estar todo el día. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a 12 ruedas. Y ya lo habéis visto, no hace falta repetir. Segunda parte de falta conductores. Segunda y última. Ya con esto quiero cerrar el ciclo de faltan conductores, porque yo creo que con el primer vídeo quedó muy clarito muchos de los motivos por los que faltan conductores. Y en este segundo vídeo, porque me lo habéis pedido bastante gente en los comentarios del primero, pues voy a hablar de dos temas que uno directamente no lo traté en el primer vídeo y el segundo y el otro tema, no el segundo, sino el otro tema, lo pasé de puntilla. Estoy cogiendo una rotonda, como estáis viendo, y llevo una carga alta, muy delicada y tiene que ser piano, despacito. Bien, pues dos cositas que vamos a tratar aquí en la segunda parte. Una, la pasta. Lo que ganas, lo que dejas de ganar en un trabajo como este, a día de hoy, ¿eh? Estamos en final de octubre de 2021 y transportista español, ¿vale? Me he quedado en la penumbra, ¿verdad? Es que no sé cómo va a grabar esto. Nuevo soporte y el sol, pues lo mismo estorba un poco, pero bueno. A lo que voy, venga. Pasta, lo que ganas, lo que dejas de ganar y desglosamos esos salarios. El desglose vale para todos los salarios de cualquier sector, ¿vale? Pero obviamente no es lo mismo ducharte todos los días en tu casita o ir al baño todos los días en tu casita que no ir directamente. Entonces, por eso quiero hacer el desglose, ¿no? Para demostrar que no es todo oro lo que reluce. Bien, otro tema que voy a tratar, y aquí, ¡guau, chaval! Aquí, el falso autónomo. El falso autónomo, ¿sabéis lo que es el falso autónomo? Bueno, pues os lo voy a decir luego, porque si os lo digo ahora, buena gana, ¿no? Vamos a empezar con la pasta. Vamos al lío, venga, que no quiero que se alargue mucho. La pasta, ¿cuánto gana un camionero? Bueno, pues hay un poquito de todo. Yo he estado preguntando a bastante gente. Hay gente que no me ha querido decir nada otras que sí, otras que me habrán engañado, por supuesto, otras que ganan más que el jefe, pero bueno. Entonces, partiendo de los datos que pueden ser o no fiables, pues yo he cogido y he hecho como un pequeño baremo. He tirado a lo más alto, por ejemplo, en nacional, y a lo más alto en internacional. Que puede haber algo más alto que eso o algo más bajo siempre. Ponemos el limitador a 80. Estoy mirando hacia abajo un poco porque estoy poniendo el limitador a 80. Que esto es una departamental o una nacional. En Francia hay que ir a 80, a no ser que haya señales más restrictivas. Tenéis un vídeo de las velocidades en Europa en el canal. O sea que os podéis suscribir y ahí os salen todos los vídeos que hay. Y las velocidades de Europa. Para trailers, para camiones, ¿vale? Yo llevo un trailer. Comúnmente llamado trailer. Un conjunto de vehículos. Es que hay alguno que es muy exquisito y hay que decirle las cosas técnicamente. Ay, señor. Bueno, llegamos a un pueblecito 50. Y 50 de verdad, ¿eh? Porque aquí te ponen un radar y te... aunque no haya ni un gato por la calle, mejor 50. Bien, en el primer vídeo, vamos a hablar ya del tema. En el primer vídeo, pues yo hacía como una diferencia entre el nacional, que hay dos tipos, ¿no? El que duerme en el camión toda la semana y el que duerme en casa, ¿no?
sale y entra de su casa, y digamos que el que sale y entra de su casa todos los días tiene como un horario más preestablecido que el que va de ruta, ¿no? Que no sabe ni cuándo va a comer. Y es así, no sabes ni cuándo va a comer, si comes. Bueno, pues yo tenía ese grupito hecho, ¿no? El que sale el que está todos los días en casa y el que duerme en el camión. Y esos dos grupos, pues van a cobrar básicamente lo mismo. Bueno, ahí veis que hay un semáforo por obras. Nos detenemos. Yo siempre suelo dejar un poquito de hueco, ¿no? Por si viene otro compañero, otro tráiler, que le dé para hacer la maniobra. Tiene una cuenta atrás el semáforo. Te dan ganas de boom, boom, boom. Venga, vámonos. Pero precaución. Bueno, pues a ver si arranco ya, perdonadme. Dale fuerte ahí al martillo. Cuidado con los dedos, que son míos. Ahí. Venga, vamos allá. Joder, arrancaré el vídeo. Perdona, de verdad. Venga, vamos allá, porque si no, no me centro yo, No me centro. El grupo de transporte nacional. Me da igual el que está todos los días en casa como el que duerme en el camión. Más o menos van a cobrar lo mismo. 100 euros arriba, 100 euros abajo. 100 euros es pasta, pero no va a haber gran diferencia. Donde sí va a haber gran diferencia es en lo que se gasta uno y en lo que se gasta otro. Es decir, está claro que tú, si estás todos los días en tu casa, te vas a llevar un tupper, te vas a hacer la comidita y no te va a valer un duro. Se entiende que no te va a valer un duro en el que no vas a tener que ir de menú. Quizás para tomarte un café o para, yo qué sé, pero es algo mínimo, ¿no? Sin embargo, el que está toda la semana afuera, pues al final tira de cartera, y cuando no come de caliente un menú, pues cena de caliente, o desayuna y cena, o desayuna y come, o en fin, ¿no? Puede haber variantes. Por mi propia experiencia, ¿vale? Más o menos te gastas unos 300 euros en comer, más o menos, porque no todos los días vas al restaurante, siempre llevas algo en el camión, o simplemente no te ha dado tiempo a comer y picas un bocadillo o alguna guarrada. Más o menos 300 pavos, 300 euritos. Y de sueldo, vamos a poner un 1.800 euros. Y en esos 1.800 euros, señores y señoras, va todo incluido. Va la dieta, va la paga extra prorrateada y algún plus que te quiera dar la empresa, que no que te quiera dar la empresa, sino que quiera camuflar simplemente para meterla a ella como gasto, no nos vamos a engañar. Entonces, va todo. Si quitamos pagas, si quitamos dietas, que tú te gastas unos 300 euros, y patatín patatán, bueno, pues mira, vamos a echar la cuenta. 1.800 menos 300 que te puedas gastar, vale, ya son 1.500 euros. Ya son 1.500 euros, Ya el sueldo va bajando. Si quitamos las pagas, que podíamos dejarlas, pero que no es sueldo, suelen ser unos 200 euros, pues nos quedamos con 1.300 euros. 1.300 euros. Cuidado que ya va bajando bastante, ¿a que sí? Si quitamos algún plus, los plus no sé qué pueden ser, pero bueno, no te puedo decir ninguno porque nunca he trabajado con pluses, francamente. ¿Qué más podemos quitar? Básicamente ya está. El IRPF, según si tienes familia o no tienes familia, etcétera, etcétera, pueden ser o 70 pavos o 200. Entonces, bueno, vamos a hacer un cálculo que te quiten 100, ni para ti ni para mí. Y te quedas con 1.200 euros. 1.200 euros, y si tienes que mover tu coche para ir a trabajar y le quieres poner 100 euritos de gasoil o de gasolina, me da igual, al mes, pues te quedan con 1.100. Y 1.100 es lo que vas a cobrar estando en el camión toda la semana, o estando en el camión todos los días, pero yendo a casa. Y eso es lo que te va a quedar, 1.100 pavos. De un sueldo de 1.800 que pintaba muy bien,
Si realmente desglosas las cosas, te quedan 1.100 euros. He dicho antes, esto de desglosarlo vale para todos los empleos. Bien. Ahora bien, 1.800 euros. 1.800 euros por estar 24 horas aquí. Que no está nada mal, para ser España, porque en España de lo malo a malo, al final pasas por casa sí o sí. Un día sí, un día no, pasas por casa. Pero al final de cuentas, lo que te queda en el bolsillo, lo que tienes para gastarte realmente son 1.100 pavos. 1.100 euros todo el día en la carretera jugándote el pescuezo. Porque aquí te juegas el pescuezo a cada segundo. Bien por esos que vienen de frente o bien por mí. Un fallo mecánico. 1.100 euros. Ya, pero eso no cobras. No, no cobras eso. Tú cobras 1.800 euros. Lo que no hacemos ninguno de nosotros es pararnos a pensar y decir, ¿cuánto me queda? Bueno, no hacemos ninguno de nosotros, yo sí, por supuesto. ¿Cuánto me queda a mí limpio? ¿Cuánto es lo que yo puedo disponer? Lo que tú puedes disponer para pagar tu hipoteca, tu luz y tu teléfono son 1.000 pavos. Y punto. Y ya está, no le deis más vueltas. Sueldo internacional. Obviamente el sueldo internacional va a subir bastante. Después de preguntar, etcétera, etcétera, bueno, pues he cogido de baremo, que lo hay un poco más caro, porque un poco, puedes ganar un poquito más, pero de norma general unos 2.500 euros. 2.500 euros, 2.500 euros. He dicho antes que te gastas unos 300 pavos en España. ¿Cuánto te gastas fuera? Un poquito más, ¿eh? Por muy poco que te quieras gastar, por muy poco, que habrá gente que no se gasta un solo euro, te vas a pulir 400 pavos. Si eres una persona que no llevas nada en el camión. Lo suyo es siempre llevar algo en el camión. Desde algún electrodoméstico, comida prefabricada, como yo digo, llevo comida prefabricada. Yo no me paro a hacer comida, eso es muy triste. Yo lo caliento y ya es bastante triste tener que calentar con un infiernillo, un maletín. Yo llevo un maletín de estos con bombonitas pequeñas de gas y con eso lo caliento y bien. Calientas en 2 minutos y en un cuartito de hora comes. Pero bueno, por regla general te suele gastar eso, 400 pavitos, 100 pavos más que en España. Por tanto, ya no son 2.500. Ya es bastante menos, ostras, ya son 2.100. Si ahí también volvemos a quitar, volvemos a desglosar lo que son las dietas, quitamos las pagas extras que también van incluidas ahí y patatín, patatán, igual que hemos hecho con el de España, porque básicamente los gastos, quitándolo el gasto propio que uno tiene, pues lo demás, el IRPF y demás, pues pueden ser lo mismo. Quizás pueda ganar algún plus por ser internacional, quizás, no lo sé, hay compañías que sí. O algún plus de fin de semana. También complicado el tema de los fines de semana porque no pagan lo que tienen que pagar. Esto está más estrecho que un silbío, colega. ¿Pasaremos? Pues habrá que pasar. Ay, señor. Hemos pasado. De momento, por lo menos la cabeza. Todo lo que venga detrás, se siente. Bueno, echando un poco la cuenta rápida, te van a quedar unos 2.000 euritos. 2.000 euritos, bueno, no está mal. Claro que no está mal. Menos da una piedra, ¿no? Y encima hace daño. Aquí hay un colega que está parado. Vamos. Ya se ha ido el colega también. Y ahora me toca a mí. Perdonad esta interrupción de la narración.
pero aquí hay que estar con los oídos y con los ojos puestos. Cara de saborío lleva el colega ese. Alégrate un poco, hombre, llevas un camión. Bueno, unos 2.000 pavitos. ¿Qué os parece 2.000 pavitos para vuestra casa? Diréis, joder, es que pues, ¿tú qué quieres? Pues mira, pues quiero. Pues quiero. Pues quiero que se me pague las 24 horas que yo me tiro en el camión. Quiero que se me pague, y lo he dicho en el primer vídeo, las nocturnidades. Quiero que se me paguen el vigilar la mercancía y el camión. Quiero que se me pague todo eso. Entonces 2.000 pavos a fin y cuentan es una auténtica basura. Ya, pero tú cobras 2.500, has dicho. Sí. Yo te vuelvo a repetir que lo que hay que hacer, la cuenta real que hay que hacer, lo real, es lo que te quedas en tu casa, lo que tienes en tu cartera, lo que te ingresan en el banco al fin de cuentas y después de que quitas gastos, es lo que te queda. No me refiero a que tengas que pagar tu hipoteca, no, los gastos de trabajar, porque tú tienes unos gastos. Y esos gastos con las dietas no se cubren. Hombre, hay compañías que te meten 1.000 pavos de dieta y un salario de 800 euros. Ahí va. ¿Eh? ¿Cómo lo veis? O sea, tú cotizas por tu salario, no por tus dietas. Mira qué cotización de mierda te están poniendo. Pero tienes 1.000 euros de dieta, ¿verdad? Cositas así, detalles de ese tipo, es lo que hay que tener en cuenta. O sea, si yo me gasto 300 euros en España, tú al menos me tienes que dar 300 euros. ¿El sueldo es de 1.800? Pues vamos a sumarle los 300 pavos de dieta. Porque para eso estoy fuera y estoy durmiendo en tu camión. Cuidado, que hay compañías, lo escuchaba ayer en la radio. No, miento, en Facebook, lo escuché en Facebook. Que es muy bueno. Lo había escuchado una vez, pero no... O sea, no eso, pero algo parecido. Que cobran la cama, macho. Cobran la cama a los choferes. O sea, esto es... Entras a trabajar, tienes que hacer de guarda jurado con el puñetero camión y te descuentan 20 pavos por noche de la cama del camión. Y vosotros queréis que haya conductores, señores empresarios. Y mira que yo soy autónomo, pero ¿dónde? O sea, es para coger un palo. Es para coger un palo, de verdad. No me puedo creer que haya compañías y no me puedo creer que haya gente en esas compañías. Porque a mí en el primer mes me viene esto de menos 47 euros, yo qué sé, por decirte un número, venga. No, eso es por dormir ahí en la cama. Digo, ¿qué? Yo tomo la llave del camión y te lo metes por los... ¿Me vas a cobrar por vigilarte el camión y encima me cobras? Digo, venga, hombre, por favor. Y yo lo había escuchado hace años, no recuerdo la compañía, pero si no lo hubiera dicho ahora mismo. Tal compañía es, porque se merecen caerse la cara de vergüenza. Que le cobras al chofer por dormir en el camión. Cuidado, que decían que, claro, es que le están dando alojamiento. Pues señor empresario, súbase usted en su camión y duerma usted en su camión. Vamos, lo tengo yo más claro que el agua. Eso es una poca vergüenza, hombre. Que encima te cobren por dormir en el camión. Es que... ¿Y faltan conductores? Si es que no teníamos que haber ni uno. No teníamos que haber ni uno. Es que me caliento. En fin, salario 1.800 para nacional, 2.500 para internacional. Si queréis esas cifras son los que os van a ingresar en la cuenta. Luego ya que queréis realmente saber lo que os quedáis, pues empezar a quitar gastos y ya está, no hay más.
¿Qué más decir sobre los salarios? ¿Queréis saber cuánto gana un autónomo? Un autónomo, si no tiene gastos, gana unos 1000 euros más. Y diréis, ostras, es una pasta, ¿no? ¿A que sí? Es una auténtica pasta. Que no tengas que poner ruedas. Que no revientes una rueda y tengas que poner ruedas. Porque revientas una y tienes que poner 4. Y las aletas que hayas roto, los faros, y que, o sea, que son 1000 pavos que gana uno más si no tiene gastos. O sea, si no tienes letra de camión, si no tienes deudas pendientes con los créditos del banco, etcétera, etcétera, ganas 1000 pavos más. Fácil. Fácil, del tirón. Pero ojo, cuando tengas que cambiarle el aceite al camión, te pagan esos 1000 euros. Y ya no es eso, porque eso más o menos lo tienes contemplado en tus gastos. Son los imprevistos. Una avería imprevista o una rueda imprevista o cualquier cosa, le pagas esos 1000 euros que has ganado de más para el camión. Eso por si alguno se quiere meter de autónomo. Lo tienes que ver muy, muy, muy bien, de verdad. Muy, muy, muy bien, o yo qué sé. O no tener nada que pagar. Es decir, si tienes un dinero ahorrado y te quieres comprar el camión, o lo quieres alquilar, o lo quieres, yo qué sé, que te salgan bien las cuentas, bien, pero como tengas gastos de camión, vas a tener que apretar, vas a tener que apretar. Poco más que decir de los sueldos. ¿Os ha quedado claro? 1800 o 2500. ¿Que se puede ganar más en internacional? Sí, puede ganar algo más. A base de kilometraje y de hacer barbaridades, como pasarte de disco y en vez de poner el limitador a 80, como voy yo ahora mismo por aquí, no por aquí voy a 50, bueno, miento, a 30. Están aquí, hacen las chicán. Mira, a ver que no entras, colega, échate para allá. Hacen unas chicán aquí en Francia, vamos, y para la Fórmula 1, que parece muy ancho en el vídeo, pero de ancho no tiene nada, ¿sabes? Ay, vámonos. Pues eso, en vez de poner el limitador a 80, pues van a 90, le salta un radar, venga, no pasa nada, venga esto, venga lo otro, y sí, vas a ganar 3000 euros, vas a ganar. Menos multa, menos tal, a ver cuánto te queda. Que también los hay, Yo he ganado. Lo que no te dicen son las multas que tienen de tacógrafo, por pasarse de hora, de bisemanales sobre todo, de las 90 horas, y las multas que tengan de radar. Normalmente son 45 euros, pero 45 y 45 y 45 y 45 son muchos 45, Vamos a pasar a otro tema. Y este va a estar calentito, guay. El falso autónomo. La competencia desleal. Dicen por ahí. Bueno. Competencia desleal. Sí, en algunos casos sí. Porque no juegas con las mismas armas, ¿no? Con las mismas reglas. Y depende de quién, ¿no? ¿A quién le podemos decir que hace competencia desleal? Al que conduce, al que contrata. ¿Qué es el falso autónomo? Pues bueno, eso es tan simple como que tú llamas a una entrevista de trabajo, o sea, un número porque sale un anuncio, llamas y veis que se necesita chofer, incorporación inmediata, grandes salarios, bla, 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 y llamas, ¿no? Y de momento te dicen que vas a ganar la leche. Eso es lo primero que te dicen, que vas a ganar 4, 5, 6.000 euros. ¡Ostras! Y a mí me dicen eso y como cualquier persona, pues sí me interesa. Habrá que estar algo pringado, pero son 5 o 6.000 euros, ¿no? Pues sí, venga. Ah, pues mira, vente para acá, me traes esto y esto. Normalmente por los papeles que necesitas para empezar a trabajar. Fotocopia del DNI, fotocopia tal. No, eso no. ¿En qué consiste esa oferta? Bueno, esa oferta primero la suelen lanzar
grandes compañías logísticas o de transporte, y por otro lado las suelen lanzar cooperativas que están vinculadas a ciertas compañías de transporte, ¿vale? Y me paro aquí un momento. ¿Os habéis parado a pensar quién realmente pide conductores? ¿A quién le hacen falta los conductores realmente? Porque a una persona que tenga 2, 3, 4 camiones no le hacen falta conductores. Normalmente esa gente trabaja bastante bien, tranquilita, y tiene sus 4, 5, 6 empleados. Muy bien ellos, poco, mucho trabajan bien. Bueno, pues la voz de alarma, creo que lo dije en el primer vídeo, las están dando las grandes compañías y las grandes cooperativas que tienen amiguitos en grandes instancias, o bien sindicatos, o bien teóricamente en los que nos representan al transporte. ¿Os acordáis? Lo decía en el primer vídeo, el director de no sé qué, de transporte, que representa a no sé quién del transporte. Chicos, tú no representas a nadie. Bueno, pues las grandes compañías, las grandes logísticas, media grande, y las cooperativas asociadas a esas compañías son las que están lanzando la voz de alarma. ¿Y por qué? Por el falso autónomo. ¿Por qué? Porque se han aprovechado durante 15 años de esta figura del falso autónomo. Y durante 15 años han estado explotando a la gente. Literalmente. Quedando en bancarrota a un montón de personas que lo que querían es simplemente llevar un plato de comida a la mesa. Y se han encontrado con que deben más dinero a la empresa que teóricamente le dio el trabajo que el dinero con el que llegaron a esa empresa, ¿no? A trabajar. Muchos llegaron sin nada y deben dinero, otros llegaron con un poquito y deben dinero. ¿Cómo funciona esto del falso autónomo? También llamado renting, lo pongo entre comillas, porque se acuñó ese modelo, por no decir falso autónomo, porque si dices falso autónomo ya estás dando pie a una estafa o algo. Realmente sí es una estafa a la seguridad social. Porque teóricamente la gente que entra en una cooperativa, para ser transportista en esa cooperativa, tiene que tener el título de transportista. Y ahí, con ese modelo de trabajo, pues no tienes título de transportista. La gente no tiene título de transportista. Tiene el carnet y ya está. El título lo pone la cooperativa. ¿De acuerdo? A ti te hacen una especie de contrato de arrendamiento de un vehículo. Obviamente ese vehículo lo tienes que pagar. Vas a pagar un alquiler de un camión. Funciona pues así. Vas a las oficinas, te dicen, mira, ¿ves ese camión nuevo que está ahí? Ese 550.000 caballos. Qué bonito es, mira qué bonito, ostras. Ese es para ti. Esta es tu matrícula, estas son las llaves. Y esto te va a costar X al mes. Lo que sea. Otra colega, ese cómo es inclinado en la rotonda, tío. Uf. Va, hueco. Echa ahí carga. Bueno, te ofrecen un camión en forma de alquiler con un X al mes. Ahí te dirán que va todo incluido, mantenimiento, ruedas, tal, menos el gasoil. ¿Vale? El gasoil lo pones tú. El otro también. A ver si nos entendemos, lo vas a pagar igual. Pero es muy curioso. Es que te lo venden así, ¿eh? El gasoil lo pones tú. No, coño, el camión lo estoy poniendo yo, lo voy a pagar, ¿no? ¿O cómo es esto? Te prometen un kilometraje porque ahí se suele pagar por kilómetro. Es decir, kilómetro recorrido a tantos céntimos el kilómetro. Ok, te prometen
un montonazo de kilómetros y normalmente, por norma general, te enseñan una facturación de un colega que está, como vas a estar tú en breve, engañado, que al mes le ha salido genial, porque le ha salido un mes fabuloso, ha hecho no sé cuántos mil kilómetros y le sale una facturación bastante buena. Ha tenido suerte, que no ha llevado muchos kilos, su camión no ha gastado mucho dinero en gasoil, no ha cogido muchas autopistas, le sale a ganar 2.000 pavos, 3.000 euros, ¿sabes? Un mes guapo. Y la tienen ahí casi que enmarcada para enseñártela a ti. Pues mira, curiosamente, ¿no tendremos para ir alguna factura? Ah, pues sí, mira. Pues mira, este está como tú, lleva aquí un año. Ah, pues tú no lo conoces, obviamente. Y ves esos números y dices, ah, pues está bien, ¿no? Vale. Te mandan a una cooperativa donde te van a hacer un contrato. Y en ese contrato es de arrendamiento. En muchos casos no figura ni tu nombre, pero tú con las ganas de empezar ese mismo día haces plas, 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 firmas. Y no me digáis que leéis todo lo que firmáis porque mentiréis. Mentiréis. Uy. Porque mentís. Casi nadie lee lo que firma. Porque obviamente confías en la persona que tienes de frente, ¿no? Bueno, pues lo que estás firmando básicamente es el contrato de arrendamiento del camión, en el cual dice que vas a pagar X dinero al mes y que a la cooperativa le vas a dar otros X dinero al mes. Porque hace las veces de gestoría. ¿Vale? Entonces te encuentras con un camión que vas a manejar ahí, que te va a valer 2.000 euros al mes. Vas a encontrarte con una gestoría, una cooperativa, que depende cuál sea, te va a cobrar más o menos, pero van a ser unos 300 euros al mes, como mínimo. Ya son 2.300. Y los gastos propios de un autónomo, la cuota de la seguridad social, la que esté vigente en ese momento, vas a cotizar por lo más bajito, 260, creo que es una hora, 260 euros, lo más bajito. Eso es cotizar por apenas 900 euros, ¿eh? O sea, no vas a cotizar por más. Y luego una serie de cargos que no te dicen, pero que te los meterán en el primer mes, o en el segundo, o en el tercero, como pueden ser gestión de multas, seguros de multas y cosas así que nadie te lo espera. Y que suelen ser otros 300, 400, lo que a la cooperativa le dé la real gana. Y punto. La cooperativa o la empresa de transporte, porque están vinculados los dos, ¿eh? O sea, están vinculados los dos. Bien, vamos al lío. Vamos al lío porque vamos a echar cuenta de eso del falso autónomo para que veáis que se quedan con pasta. Ah, por cierto, te dicen que te ponen telepeaje. Te dicen que te ponen tarjeta de gasoil y que no te preocupes que ellos te lo descuentan de la facturación. Tú no te tienes que preocupar de nada, tú nada más mirar la cuenta en el banco. No la mires. No la mires. Cuando ya empiezas a trabajar, normalmente este tipo de compañías que te ofrecen esto, de renting, ¿qué palabra utilizo? Te retienen el primer mes. Bueno, realmente te retienen 2, la mayoría de ellas. Pero bueno, si tienes suerte que te retengan el primer mes, trabajas un mes, trabajas otro, ya son 2 trabajados, 0 ingresos, y cuando empieza el tercer mes, el día 5, te ingresan el primer mes. ¿Ok? Y tú dices, bueno, o sea que he trabajado 2 meses y en estos 2 meses no he cobrado nada. ¿Cómo sobrevivo yo el primer mes, verdad? Bueno, pues aquí empieza ya la trampilla. La trampilla es que la empresa de transporte o la cooperativa, según con quien trates más, te ofrece un adelanto. ¿Vale? Pasa el primer mes, llega el segundo mes, empiezas a trabajar el día 10, por ejemplo, del segundo mes, y
hablas con la empresa, oye, que no he cobrado. Ah, no, no, es que te retenemos tal porque, oye, por lo que sea, por seguridad, por lo que sea. ¿No? Entonces yo en mi familia, ¿qué come este mes? Porque, claro, tendrá que comer algo, ¿no? Porque yo ya me he quitado del paro y si tenía una ayuda de 400 euros, en el mejor de los casos, pues por lo menos tenía 400 euros, comían. Pero es que ahora no tengo nada. No te preocupes, te vamos a dar un adelanto. ¿Cuánto quieres? Pues necesito 800 o 900, por lo que es, para pagar mi luz, mis cosas, ¿no? Pues toma, 1000 pavos. Y acabas de heredar una pedazo de deuda que lo vas a flipar en colores. Porque esos 1000 pavos te va a costar recuperarlo. Porque ellos realmente tienen el control de los kilómetros que te van a dar para trabajar. Y te van a tener trabajando para pagar esa deuda. Y te van a tener trabajando para, en muchos casos, aumentar esa deuda. Porque, ojo, que queda otra cosita, la dejaba para ahora. Cuando cobras el primer mes, que lo cobras al tercer mes de trabajar, empiezas a ver que de una facturación de 10.000 euros, que te dicen, has ganado 10.000 euros, mis cojones 33, 10.000 pavos. Tienes 6.000 de gasoil, ya son 4.000 lo que te queda. Tienes 2.000 de camión, ya son 2.000 lo que te queda. Y ahora quita el seguro de no sé qué, que son 300 euros. Es el autónomo, son casi 300 euros también. Y el IRPF. ¿Vale? Y te quedan 1.500 pavos. Y de esos 1.500 pavos, te tienes que quitar 300 euros, en el mejor de los casos, de fianza por el vehículo. Una fianza que te van descontando poco a poco, suelen ser de 3.000, 4.000 euros, por si tú te vas y tienes el camión un daño, pues cogerlo de ese dinero y arreglarlo. Muchos te lo pedirán al empezar a trabajar, por eso si tienes paro, te harán capitalizar tu paro y así darlo de señal, por si rompes el camión. Y otros te dirán que serán buenos contigo y te dirán, no, te lo quitamos de poquito a poco. Y te lo empiezan a quitar de poquito a poco, a 300 o a 400 euros. Y en 10 meses tienes, pues esos 3 o 4.000 euros pagados. En concepto de fianza. Por eso cuando cobras el tercer mes te quedan 1.300 euros, no, 1.200 euros en la cuenta. ¿Qué es lo que te van a ingresar? Pero, como lo mismo has pedido un anticipo que gentilmente te ofrecieron ellos, de 800 euros, pues al final te van a ingresar 200. Y señores, después de 3 meses trabajados, vas a ganar 200 euros. Está todo montado, ¿a que sí? ¿Quién gana ahí? ¿Quién gana? Pues mira, obviamente el camión no vale 2.000 euros. La empresa de transporte o de logística lo tiene por 1.500 euros comprado. Y tú, si le das 2.000, le estás dando 500 euritos más que se están quedando con ellos. El IRPF, tal, vale, hay que pagarlo porque eres autónomo. Y el IVA, no vas a verlo. Es decir, la mayoría de la gente no sabe cómo funciona el ser autónomo, en los trimestrales, los famosos trimestrales, ¿no? Pues es muy sencillo, tú trabajas con un IVA, a ti te pagan IVA, 1.000 más IVA, y tú pagas el gasoil, pues tanto más IVA. Y la cuenta hay que hacerla, ¿no? El IVA que cobras y el IVA que pagas. Eso es una simple recta. Si tú pagas más IVA, te devolverán ese IVA a ti, la diferencia que haya. Y si cobras más IVA, te tocará pagar a ti la diferencia que haya. Bien. La gente que entra en estos sitios, pues obviamente no se les puede recriminar nada porque tendrán que comer todos los días y no se paran a echar cuenta. Pero en muchas ocasiones
gastas más IVA del que ingresas. ¿Quién se queda con ese IVA? Adivina. ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio? El negocio está en el IVA. Hasta luego, salado. No es que le he dado paso. Bien señalizado con ese trapo rojo. El negocio está, aparte de que un seguro de multas valga 150 euros, que vale 150 euros, y a ti te cobran 300, se apañan 150 euros para ti, para ellos, el IVA. En ocasiones te tocará pagar IVA y en otras ocasiones recuperar ese IVA. ¿Lo vas a ver? No lo vas a ver. ¿Por qué no lo vas a ver? Pues ya ingenian facturas, cargos, etcétera, 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 etcétera. Entre ellos y ellos, entre cooperativa y la empresa de transporte, para que a ti nunca te salga a devolver el IVA. O sea, que no cobres el IVA. Te encuentras con deudas de adelantos o anticipos, según como lo quieran llamar. Te encuentras con pagos de fianza de un vehículo que se puede romper o no, y te encuentras con 200 euros en la cuenta realmente. Porque, repito, ellos controlan los kilómetros que tú vas a hacer o no vas a hacer. Ellos te van a tener controlado ahí más o menos para que sigas trabajando, sigas pagando poquito a poco la deuda que has adquirido si has pedido algún anticipo, y veas que tienes algún tipo de rentabilidad, porque a lo mejor el primer mes dices, es que he cobrado 200 euros, ya, pero es que pediste un anticipo, ¿quieres otro anticipo? Venga, toma. Ya, pero es que así no salgo de esto, no te preocupes que... Y el siguiente mes vas a andar como un loco, o sea, vas a correr más que el correcamino y vas a sacar una facturación de 2.000 pavos limpios. Dice, hombre, es que ahora sí. Y te quedas otro mes más, por supuesto. Y ese mes más que te quedas va a ser normalito, o sea, va a ser de 1.500 euros, de 1.100, y de bueno, el mes pasado andé más, y si te fijas lo mismo has andado mismo, pero has tenido más gasto de gasoil porque te han mandado cargar con más peso, has tenido más gasto de autopista, entonces bueno, pues tienes menos ingresos. Y el tercer mes, pues necesitan capturar algo de ti y te tienen retenido pues 2 días a la semana, pues es que no hay viaje, es que, ¿sabes? Y al final se te hincha la vena de aquí, se te hincha la vena, y cuando ya llevas 6 meses luchando, en el mejor de los casos haciendo nacional, porque luego, claro, el precio del kilometraje en internacional es algo superior, pero también las pistas son más caras, ¿no? Y llevas 6 meses y decides irte de la empresa. Decides irte, te echan una cuenta, y si tú has pagado X dinero del camión, de la fianza, es que tiene un arañazo aquí. ¿Ese arañazo estaba? No, esto hay que cambiar el paragolpe entero. Y te acabas de quedar sin 500. O sin 1.000, lo que hayas pagado hasta entonces. Obviamente ese camión no se va a arreglar, ni mucho menos. Y ahí estaba el negocio. Digo estaba porque, por suerte o por desgracia, la gente que ha ido pasando, que ha pasado mucha gente por ese tipo de trabajo, ha ido corriendo las voces. Y este tipo de empresas se ha quedado sin conductores. Y faltan conductores. ¿A quién faltan conductores? A los que utilizan el falso autónomo como herramienta de trabajo. Pero ojo, también faltan conductores a empresas que te venden una moto a arrancar, hasta con las luces puestas, y cuando llevas 3 meses, dice, oye, que no se está cumpliendo nada, absolutamente nada de lo que me has hablado. Nada. Ni salario, ni condiciones particulares. Ahí te quedas. Y eso es una publicidad mala. Y también faltarán conductores en esa empresa.
Así que con estos bueyes hay que arar, se dice por ahí. Ese era el beneficio, ese es el lucro que tenían estas empresas con las que tanto le hacen falta choferes. ¿Hacen falta choferes en otras empresas? Sí, pero claro, la gente se cansa, ¿no? La gente se cansa de que la engañen, la gente se cansa de que le digan vas a tener esto y luego al mes no se cumpla y dice, bueno, aguantaré otro mes porque, oye, hay que comer. Y que al segundo mes tampoco se cumpla y diga, pero ¿esto qué narices es? ¿No? La gente se cansa. Señores, ustedes no pueden pedir choferes engañándolos. Decir la puñetera verdad. Si es que yo personalmente prefiero que me digan, mira, tú vas a ganar esto y ya está. Y obviamente tienes que hacer esto y esto. Y yo te diré si acepto o no acepto. Pero no me engañes. No me engañes porque, entre otras cosas, me vas a encabronar. Y cuando me vayas no me voy a ir por las buenas. No voy a matar a nadie, pero te voy a meter en los juzgados. ¿Qué es lo que se debería hacer? Meter en los juzgados. Porque, os voy a decir una cosita. El contrato escrito es un contrato escrito. Pero lo acordado con el contratante, ambas partes, eso también se considera contrato. Se considera contrato verbal. Es más difícil de demostrar, obviamente. Porque gracias a la protección de datos, bla, 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 tú no puedes grabar una conversación si el otro no está interesado en que se grabe. Parece que hacemos las leyes para el cabrón, para el malo, para que tú no puedas demostrar tus cosas. Pero que sepáis que lo que se acuerda en un contrato hablado también es contractual, es un contrato, ¿vale? Pues nada, ¿qué más contaros? El falso autónomo, yo creo que lo he explicado un poco rápido, pero a grandes rasgos es eso, o sea, te invitan a que tengas tu camión, que tengas tal... Ah, bueno, mira. Sí. Se me pasaba. Hay veces que una persona que ha estado de falso autónomo va a seguir estando de falso autónomo, pero de otra forma. Ya no va a estar con el camión de la empresa de transporte o de la logística. Va a estar con su propio camión. Que tampoco es su propio camión, cuidado. Tú puedes llegar y decir, bueno, a ver, empresa X, es que yo te estoy dando 2.000 euros y yo por 700 tengo un camión y la letra es de 700 y tengo 1.300 de beneficio. Y ellos te van a decir, ok, cógelo, lo metes en la cooperativa y trabajas para nosotros. La cooperativa que ellos te digan, no es la que tú quieras. Repite, eso va a quedar claro, ¿no? Tú te vas a tu banco, pides un crédito personal, tienes suerte que te lo dan y te metes en un camión de segunda, normalmente, obviamente nuevo es muy difícil que te den nada, pero te metes en un camión de segunda, la cooperativa ya está al tanto porque la empresa de transporte ya se han puesto en contacto con ellos y te van a abrir las puertas. Ah, sí, por supuesto. ¿Cómo funciona el rollo ese? Bueno, pues el rollo ese es que el camión no es tuyo. El camión es de la cooperativa legalmente. Porque lo tienes que poner a nombre de la cooperativa. ¿Por qué? Porque en una tarjeta de transporte que está a nombre de una persona o una cooperativa, el camión tiene que estar, la matrícula tiene que estar a su nombre. Ok. Por tanto, el camión va a nombre de la cooperativa. El crédito va a tu nombre porque eres tú el que has pedido el crédito al banco. Y si alguno ya se ha adelantado a pensar, dice, bueno, ¿y si yo me quiero ir a otra empresa con otra cooperativa? Pues tienes que comprar tu propio camión. Es decir, se tiene que hacer una compraventa de ese vehículo y pagar el correspondiente IVA. Y aquí viene un problema bastante grande.
Si ya hemos hablado de las facturaciones que puede llegar a tener estando de falso autónomo, que en muchas ocasiones no te da ni para comer, no me puedo imaginar que te dé para pagar un IVA. Es decir, tú te autocompras tu propio camión, que hay que tocarse los huevos, y tienes que darle ese IVA a la cooperativa. Porque ese IVA la cooperativa lo tiene que declarar. La cooperativa ya hará truquitos mágicos con otros camiones para que ese IVA se lo queden ellos, que es donde está su negocio. Ojo, estoy hablando de las cooperativas y de las empresas de transporte que hacen estas técnicas. No todas las cooperativas hacen esto, ni mucho menos, ni todas las cooperativas son malas, ni todas... No. Centrémonos en lo que estamos hablando, porque tampoco quiero escuchar o no quiero leer comentarios de eso es mentira, todas las cooperativas. Ya, si todas las cooperativas, claro que no son. Claro que no son. Ni todas las empresas de transporte. Alguien habrá sensato y alguien habrá honrado. Pero obviamente es un modelo de negocio. Y en los negocios se hacen para ganar dinero. Y se gana dinero a costa de alguien. ¿No? No son todas las cooperativas, no son todas las empresas de transporte, no son todas las grandes logísticas, que ya lo sabéis. Lo quiero aclarar porque parece ser que aquí en la vida online de YouTube, Twitter, Facebook, etcétera, hay que decirlo todo mascado. O sea, hay que darlo todo mascado como los pajaritos, regurgitado, todo ya bien mamasado para que tú no te cueste mucho masticarlo. Por eso lo digo, no son todas las cooperativas, no son todas las empresas de transporte, etcétera. No vayas a que me linchen por decir la puñetera verdad. Pues nada, falso autónomo. Si te quieres meter a ello, seguro que mañana tienes trabajo. Métete en una página de anuncios y busca se necesita chofer y seguro, vamos, estoy convencido que encuentras. Se necesita chofer, creo que ahora es lo que más hay. Y habla por teléfono, a ver qué te cuentan. ¿Qué te cuentan? A ver, y si has visto este vídeo, por supuesto, ya vas de antemano sabiendo mucho sobre el falso autónomo. Por cierto, ¿por qué otros vídeos que hay en YouTube no hablan del falso autónomo como he hablado yo? ¿Por qué no dicen la verdad? No lo entiendo, porque he visto varios, o vídeos que hay colgados de distintos periódicos o periódicos normalmente son más locales, ¿no? O medios de comunicación un poco más locales que sí hablan de las falsas cooperativas. No, las cooperativas no son falsas, perdona. Las cooperativas están legalmente formalizadas. Lo que pasa es que hay un pequeño vacío legal que les permite contratar a esas personas y esas personas ponerlas como autónomas. Y eso es lo que hay que perseguir. Que para ser transportista en una cooperativa tienes que tener el título de transportista. Y eso es lo que no se persigue. Y el que tiene el título de transportista tendrá, si quiere, una tarjeta de transporte, si quiere. Y se hacen las cosas bien. Pero eso es lo que hay que perseguir. Y no se persigue porque hay mucho económicamente hablando en juego. Poco más que os tengo que decir. Este es otro motivo por el que falta conductores. El que la gente ya haya probado el ser falso autónomo, el que los hayan dejado arruinados y que se corra la voz del boca a boca. Simplemente ahora hay que pelear muy bien los contratos y si no se cumplen, dejarlo. Si no se cumplen, dejarlo. Y por supuesto, si te invitan a pasarte de horas, si te invitan a hacer irregularidades, a día de hoy tenemos teléfono, todos tenemos un teléfono que graba. Grabadlo.
Nada más. Lo otro ya se habló en el primer vídeo. Todos los desmanes que hay, los maltratos general que sufrimos, porque nos maltratan, nos ignoran. Ya no hablo de un trato en las oficinas de cuando vas y dices buenos días y no te dicen ni buenos días. No es mi caso. Porque no es mi caso, porque, vamos, a mí me hartan de buenos días. Oye, ¿qué tal? ¿Qué va? Vale, si vamos a trabajar, cojones. No es mi caso. Pero sí hay casos que se presentan en la ventanilla, buenos días, y nadie contesta. Digo, chico, a ver, que hay una persona ahí que te ha dicho buenos días. No, vete. No, pero ese trato. De eso la gente se cansa. Y la gente al final prefiere estar barriendo en su pueblo por 1000 euros que estar hecho un esclavo por 2000. Vale. Poco más os voy a decir ya. Creo que cierro el capítulo de Faltan conductores. ¿Se me puede quedar algo más en el tintero? Pues sí, seguramente, pero a grosso modo está todo dicho. A grosso modo está todo explicado. ¿Se pueden hacer videoblogs de la vida real del camionero? Perfectamente, se pueden hacer. Y os pido una cosa, no idealicéis. Esto es para aquellos que se quieren sacar el carnet, para aquellos que están en ello. No idealicéis este trabajo, porque no se puede idealizar. O sea, no es el típico tío que va bien vestido, que va en un camión nuevecito, que tiene aire acondicionado, y que los hay en YouTube un montonazo, que nada más ponen que lo bueno. Y bueno, hay poco. Bueno, hay poco. Porque esto es un trabajo, No estamos de vacaciones. Y en la carretera, bueno, hay poco. Puedes tener un amanecer muy bonito, un anochecer precioso, una vista de unas montañas, de unos picos, y luego puedes estar tirado en un puñetero polígono sin un váter donde ir a hacer tus necesidades. Pero eso otros no lo van a sacar. En el primer vídeo, al final del primer vídeo lo saqué, donde me tuve que quedar ese fin de semana. Bueno, así que nada más. Si os ha gustado, por supuesto, el like y todo ese rollo que os suelen contar los youtubers, yo soy camionero, soy transportista, tengo mi título, soy transportista, orgulloso, he estudiado como un perro para conseguirlo y me gusta mi trabajo, pero también digo que si pudiera dejarlo mañana lo dejaba, así de fácil, lo dije en el primer vídeo y lo repito ahora, porque no está pagado, ni siquiera para un autónomo, no está pagado la vida que nos dan. Hemos pasado de que nos aplaudan en la pandemia a quítate del medio que me voy de vacaciones. A controles exhaustivos, a multas por 5 minutos de 400 y 500 euros. Como aquel que los ganas. Así que es lo que hay, No quiero quitarle las ganas a nadie. Ya lo dije en el primer vídeo y lo repito en este, pero ya sabéis a lo que venís aquí. Venís a currar, Venís a currar. Y nadie os va a dar un duro a 4 pesetas que se decía antaño. Nadie os va a dar 1 euro a 99 céntimos. Ok. Espero que os guste, espero que junto con los 2 vídeos hagáis una idea más real de lo que es el sector. También colgué por ahí uno de La Razón se llama, que tuve que sacarla de su escondite porque quisieron entrarme por encima de París en la cabina. No me había pasado nunca, es la primera vez que me pasa.
Pero ahí tienes la mosca ya, ¿eh? No se duerme porque estás pendiente de que no te roben ni puntos o que no te metan un navajazo. Y es así. En España quizás no. Y cuidado, en muchos sitios, si te acercas a las grandes urbes, que no hace falta, pero si te acercas a grandes urbes, hay puntos que por las mañanas tienes el camión en los 4 ladrillos. Y a lo mejor roban a un autónomo, como soy yo, que no tengo donde caerme ahora mismo muerto, que estoy pagando el camión, que lo estoy pagando todo, y me hacen polvo. Me hacen polvo, pero ya para siempre. Ya para un año que estoy pegando barrigazos para levantar la avería que me hayan hecho, el robo de gasoil que me hayan hecho, todo. Y nada, y por último, y termino ya, que no quería yo dejar la ocasión, hago un llamamiento. Creo que en España tenemos una ministra de Transporte, Fomento, Movilidad y no sé qué narices más han puesto de nombre, que le estamos pagando un dinerito de todos los impuestos que nos habéis subido, porque nos lo han subido a todos. El IRPF, el autónomo y todos los impuestos en los carburantes son impuestos que nos han subido. El precio del carburante son por impuestos indirectos. Así que yo hago el llamamiento desde aquí, desde mi cabina, un autónomo, a esa ministra, creo que es ministra, no recuerdo el nombre, pero bueno, creo que es ministra, que no sé qué cojones está haciendo, calentando el sillón y jugando al buscaminas en el ordenador. Un ordenador portátil que le pagamos nosotros, un iPhone que le pagamos nosotros, una conexión a internet en su casa que se la pagamos nosotros porque la necesita para trabajar. Igual que todos, todos los corbatinas, como dice por ahí uno de mi tierra, todos esos en internet de su casa se lo pagamos nosotros. Igual que todos, se lo pagamos absolutamente todo. Todo es todo. ¿Qué digo yo? Señora ministra, por llamarte señora, ¿curramos o qué? ¿Curramos o qué? Porque tela. Nada más. Muchas gracias, nos vemos en el próximo. Ya sabéis, suscríbete, campanita, recomendadme, ¿por qué no? Y hasta pronto.